La fascinación de Gustavo Petro por hacerse propaganda e inmortalizarse, doctor Fernando, él decía que no le hicieran monumentos, que a él no le gustaba eso, pero le fascina dar órdenes para que hiciera una película que se llama Padilla, donde se pretende o se pretendía darle o rendirle un homenaje a José Padilla López, eh, acusado, entre otras cosas, de ser uno de los que conspiró en la noche septembrina contra el libertador Simón Bolívar. Pues muy bien, se hizo la película, doctor Fernando, en Colombia y dos detalles que yo no puedo entender. La primera, el primer detalle. La película, no sé si tenemos aquí el flyer en pantalla, por favor, Quique, el flyer de la película o el corto que ya está, ese es. Eh, Solamente el flyer, por favor. La película costó 15.891 millones de pesos. ¿A quién? Muy bien. El contrato que encontramos en el SECOP se ejecutó a través de RTBC y del Ministerio de las Comunicaciones y plata de los colombianos, de los impuestos que aportamos nosotros para esa película de Petro es de 8.104 millones de pesos. Eso nos costó a los colombianos la película Padilla. ¿Por qué? Porque los 7.786 millones de pesos se hicieron con Valencia Producciones, FX SAS, que puso 7.786 millones de pesos. Es decir, el 51% de la película es plata pública de los impuestos de los colombianos. Y entonces hicieron la película en inglés. En No, inglés. O no sea, una puedo película ser. para hacerle un homenaje Al a un almirante prócer Padilla. en inglés. Lo normal hubiera sido un guajiro, doctor Fernando, tantos que hay en Colombia, buenos actores. Un guajiro que hubiera hecho el papel de Padilla, colombiano, hablando en español, hablando guajiro. No, resulta que tenía que ser este señor que usted ve en pantalla, ahí, que se llama Cuba Gooding Jr., que se ganó una platica por hacer la película. Le hemos pagado a los colombianos 2.239 millones de pesos por ser el protagonista de Padilla. Pero ese no es el único detalle que quiero contarles de la película Padilla. Este protagonista, el señor Gooding, se declaró culpable de acoso sexual en el año 2022, pero además tiene más de 30 casos de mujeres que lo han denunciado por agresión sexual. Un No. enfermo, pues. Este es el gran protagonista de la película Padilla, que estrenó ayer en su tráiler La Armada de Colombia a las 6 de la tarde. ¿Mm? ¿Y Bueno, esas denuncias son en Colombia o en en Estados Unidos, doctor en Fernando. Estados Unidos? En Estados Unidos. Sí, Hágamelo. a él no lo teníamos, o bueno, yo por lo menos no lo tenía presente como actor importante en el cine. De pronto ustedes sí lo habrán visto. No, no, Me entero de él realmente porque viene a hacer la película y me pongo a estudiar un poco cuál es la trayectoria que tiene el señor Cuba Gooding Jr., que pues se declaró culpable de acoso sexual en el año 2022. 30 mujeres lo han denunciado por agresiones sexuales. Y ahí está el protagonista de la película en inglés, pero como si esto ya no fuera suficientemente escandaloso, Gustavo Petro apareció en la película 5 segundos, se llama cameo, doctor Fernando, donde alguien que es el que pone la plata o el director de la película resulta actuando dentro de la misma película que él está pagando. Obviamente esto no lo paga Petro, lo pagamos todos los colombianos. 5 segundos aparece Petro disfrazado de general en la película, en Padilla. Entonces dice Petro en un trino mentiroso, como todos los de Petro, es que yo no mando a hacer películas. Y resulta que su ministra de las Culturas, como se llama ahora el ministerio, este es el tráiler de la película. Vamos a ver si alcanzamos a ver por ahí a Petro actuando. Petro aparece en una parte donde hay una bailarina jamaiquina, creo, enfrente de él. Dice Petro que él no manda a hacer películas y la ministra de las Culturas dijo, es que esa película se hizo porque es una orden presidencial, o sea, una orden de Petro. Y Petro negando, doctor Fernando. Lo cierto es que ahí hay 8.000 millones de pesos de nuestra platica que se fue en esta película para inmortalizar a Petro, que ya es actor de película en Colombia. ¿Y cómo la van a ver en español los colombianos? Si es que se supone que la vean. ¿Con titulares que traduzcan del inglés? Subtítulos. Por favor, Quique, Subtítulos. pongamos el tráiler para que el doctor Fernando vea cómo quedó.
Quique, el tráiler de la película, por favor. Eso, gracias. ¡Fregó! ¡No fregó! ¡No fregó! ¿Qué es España para ti? Un país al otro lado del mar. La madre patria, hijo. Llevárselo. As long as Spanish hold power, we Guajiros, we will be in danger until death. ¿A dónde queréis que te lleve? Al mar. My loyalty is not to no Spain, Mom. Ahí ya hablando en inglés. Ya, no me muestre más. Qué cosa tan ridícula. Sí, Padilla hablando en inglés. El almirante Padilla hablando en inglés. Bueno, muy bien. Yo es que no logro entender los homenajes de Petro, doctor Fernando, de verdad que... Es que ridículo. Esa es la palabra, creo yo, que le cabe a esto. Y Ridículo. todos esos son miles de millones de pesos. Entonces, los hospitales quebrados, la salud vuelta a pedazos, no hay una carretera en ninguna parte, ¿no? La carretera de Buenaventura a Barranquilla. Esa la construyeron, ¿verdad? Ese era ahí está Petro Ahí está. disfrazado de general. Hágame el favor. No recuerdo cuál es el otro funcionario, pero creo que este otro es funcionario del gobierno también. Creo que Bueno. el ministro del Interior. ¿Qué era? ¿Viceministro? No recuerdo. Excúsenme ustedes, no recuerdo quién es el otro personaje. Pero está al lado del protagonista. Qué horror. Me da asco, me da asco. Quíteme eso de ahí que me da asco. Ya, listo. Vamos a ver, doctor Fernando, ayer el tigre Abelardo de la Espriella visitó el Banco de la República y se reunió con los codirectores del Banco de la República. Veamos imágenes de la llegada del tigre Abelardo de la Espriella. Oiga, están entusados los cepedistas y los petristas viendo estas imágenes. No lo soportan. Hay que ver, doctor Fernando, el señorío de la gente de Abelardo y de Abelardo, ¿no? Un tipo bien puesto, con su corbata, bien vestido, sus funcionarios impecables a la hora de ir a las reuniones. No tiene punto de comparación con los funcionarios de Petro que se presentaban en camisa sin mangas y se presentaban en chancletas y en tenis. No hay punto de comparación. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, se refirió a esa reunión que hubo en el Banco de la República. El tono es esperanzador simplemente de lo que ocurrió en esa reunión con el tigre Abelardo de la Espriella, su ministro de Hacienda y su vicepresidente José Manuel Restrepo. Primera reunión de los ministros designados. Como ustedes han podido ver, este es un gobierno que empezó a trabajar antes de posesionarse, que empezó a recopilar información de empalme 6 meses antes. Es un proyecto de gobierno muy serio, nos tomamos muy en serio el trabajo, de manera muy profesional, sin caos y sin desorden, como hemos visto en estos años. Es que uno del Banco de la República tiene que entrar con saco y corbata. Además, mi primer trabajo profesional fue en la Superintendencia de Control de Cambios, Prefecto de Control de Cambios se llamaba, y tenía que visitar con frecuencia el Banco de la República. Impecables, todos los funcionarios, que se está manejando nada menos que las finanzas nacionales. El Banco de la República es el banco de los bancos. ¿Cómo le parece? Doctor Fernando, cambia el tono, cambian las formas y eso para bien del país. Ahora veamos ayer una declaración que nos sorprendió a todos. En medio de la rendición de cuentas a la nada, porque pues esa rendición de cuentas nadie le está viendo, doctor Fernando, que hace el gobierno de Petro y en este caso el ministro de Defensa, salió de manera valiente, digo yo, a reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella. Ojo, es el primer funcionario activo del gobierno Petro que lo hace. El que intentó el reconocimiento y terminó criticando a Cepeda por la desobediencia civil fue el ministro, recuerda, de Justicia, que lo echó Gustavo Petro por ponerse a reconocer que eso es un error. Aquí está, este es Pedro Sánchez, diciendo que el presidente electo es Abelardo de la Espriella. Y ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026 y es el doctor de la Espriella. Y también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el presidente Gustavo Petro. Eso es lo que cumpliremos nosotros. Respetar esa decisión de una autoridad electoral, respetar esa decisión que tuvieron los colombianos en las urnas y eso confirma aún más que la fuerza pública, el sector defensa, es un garante de la democracia. Y respecto a esta transición,
¿Cuál es el papel de la fuerza pública? Pues cumplir la Constitución y la ley. ¿Cuál es el papel del sector defensa? Pues apegado a la Constitución y la ley, nada más. Es cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales y acorde a la Constitución y la ley hasta el 6 de agosto y cumplir las órdenes acorde a las facultades legales y respondiendo a la Constitución y la ley del nuevo presidente. Así que en esa transición la fuerza pública simplemente es esa columna vertebral que permite la transición de un gobierno al otro con total respeto a la democracia, a la... Además, eso que vemos es la respuesta a la pregunta que mucha gente se hacía. Dios mío, si Gustavo Petro está dando el golpe de Estado, ¿quién podrá defendernos? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Su ministro de Defensa lo dice. El papel de las fuerzas militares es respaldar la Constitución y la ley y la voluntad del pueblo colombiano que eligió a Abelardo de la Espriella, presidente de la República. Más claro, imposible. Respuesta a la pregunta que muchos se hacían. Y bueno, doctor Fernando, no me voy de este video sin antes la fotografía que miramos de Petro, doctor Fernando. Perdóname que vuelva a eso porque es que me hicieron comentarios en el chat. No, pero tengo que responder a los comentarios del chat. Petro no es el único que aparece en la película Padilla. También aparece José Raúl Moreno, que es jefe de despacho de la Casa de Nariño, en una fotografía que había compartido Petro ahí está uno de esos que está por allí detrás, participó en la película. Y también el almirante Juan Ricardo Rosso, comandante de la Armada, según el contrato que reveló el diario El Tiempo, hacen cameos, o sea, aparecen como extras o parte de la película. Y bueno, doctor Fernando, de esta forma terminamos este al oído y nos preparamos para fin de semana con puente por cuenta de la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá, sí, señor. No se le olvide esto. Cuando se discutió el tema de los feriados en Colombia, la Iglesia Católica dijo, yo quito el carácter de fiestas de guarda, de fiestas donde es obligatorio oír misa para los católicos, de manera que no se preocupen. Los jueves de Corpus, el jueves de la Ascensión, todas esas fiestas no son fiestas de guarda. Pero vinieron los del gobierno, los del Congreso, y dijeron, no son fiestas de guarda, pero son fiestas nacionales. Y por eso tenemos 19, como la fiesta ahora de la Virgen de Chiquinquirá. Divina la Virgen. Yo le rezo el rosario todos los días, pero no. Eso es trabajando, no es descansando, pero tenemos que descansar. De manera que a descansar el próximo lunes por cuenta de la Virgen de Chiquinquirá. Dios mío, Dios mío. Los urdópatas en este país que odian la Iglesia Católica, que la persiguen, que no les gusta que se hable de la Iglesia, son los primeros en ir a descansar. Claro, por cuenta de la Virgen de Chiquinquirá. Claro. A la que no le van a rezar un Ave María. Muy bien. Muy bien, Bueno, doctor Fernando. Entonces, así nos despedimos hasta el martes. Hasta el martes, sí, señor. A las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. En Aceros Cortados, transformamos el acero a su medida. Cortes longitudinales, transversales y combinados para medidas exactas en cada proyecto. Acero galvanizado, acero laminado en caliente y laminado en frío, acero prepintado, aceros largos, varillas lisas, vigas, canales, platinas y ángulos. Aceros Cortados, más de 30 años, respaldando el crecimiento de la industria. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.